¿Qué es el tono en narrativa? El tono es uno de los elementos más cruciales en cualquier obra literaria. Aunque a veces se confunde con el estilo o la voz del autor, el tono tiene su propia identidad y un papel específico que desempeñar. En este post exploraremos en profundidad qué es el tono en narrativa, sus características principales y ofreceremos algunos ejemplos para ilustrar su uso. El tono se refiere a la actitud o enfoque emocional que el autor adopta hacia el tema y los personajes de la historia. Es la atmósfera emocional que impregna la obra y guía la percepción del lector sobre lo que está sucediendo. El tono puede ser alegre, triste, irónico, serio, informal, entre muchos otros. Características del tono. En esencia, podemos atribuir 4 características centrales del tono. 1. Subjetividad. El tono es inherentemente subjetivo, ya que está influenciado por los sentimientos y actitudes del autor. 2 autores pueden escribir sobre el mismo tema con tonos completamente diferentes. 2. Consistencia. A lo largo de una obra, el tono suele mantenerse consistente para no confundir al lector, aunque puede cambiar de manera deliberada para reflejar un cambio en la trama o en el desarrollo de los personajes. 3. Influencia en la percepción del lector. El tono afecta directamente cómo el lector percibe la historia y a los personajes. Por ejemplo, un tono sarcástico puede hacer que un evento trágico se sienta menos serio, mientras que un tono solemne puede intensificar la gravedad de la misma situación. 4. Interacción con los otros elementos de la narrativa. El tono interactúa con otros elementos como el estilo, la voz del narrador y la ambientación para crear una experiencia de lectura cohesiva. Ejemplos de tonos en la narrativa. Ofrecemos 3 ejemplos distintos para identificar el tono. 1. Tono alegre. Por ejemplo, la tarde era radiante y el sol brillaba con una calidez que invitaba a todos a salir y disfrutar del parque. Los niños reían y corrían mientras que los adultos charlaban animadamente bajo la sombra de los árboles. En este ejemplo, el tono alegre crea una atmósfera de felicidad y bienestar, haciendo que el lector se sienta relajado y contento. 2. Tono triste. Por ejemplo, la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, mientras él se sentaba solo en la penumbra, recordando los días pasados con una mezcla de nostalgia y melancolía. Aquí el tono triste evoca sentimientos de soledad y tristeza, sumergiendo al lector en una experiencia emocionalmente intensa. 3. Tono serio. Ejemplo, frente a la adversidad, se levantó con determinación, consciente de que el destino de muchos dependía de sus acciones. No había margen para el error. En este caso, un tono serio enfatiza la gravedad de la situación y la responsabilidad del personaje, envolviendo al lector en un ambiente de tensión y seriedad. ¿Cómo identificar y utilizar el tono? Para identificar el tono de una obra narrativa, presta atención a 3 elementos centrales. 1. Elección de las palabras. Las palabras seleccionadas por el autor pueden tener connotaciones específicas que sugieren un tono particular. 2. Detalles descriptivos. Las descripciones en el entorno, las acciones de los personajes y los diálogos pueden indicar el tono general. 3. Reacciones emocionales. Las emociones que la historia evoca en ti como lector son un indicativo del tono. Para utilizar el tono de manera efectiva en tu propia escritura, puedes tener en cuenta estos 3 aspectos. 1. Define la atmósfera. Antes de comenzar a escribir, decide qué tipo de atmósfera emocional quieres crear y mantente consistente. 2. Ajusta el vocabulario. Selecciona palabras y frases que refuercen el tono deseado. 3. Sé consciente del impacto emocional. Considera cómo cada escena y diálogo contribuirá a la atmósfera general de la obra. En resumen, el tono es una herramienta poderosa en la narrativa que, cuando se usa correctamente, puede transformar una historia, enriquecer la experiencia del lector y profundizar la conexión emocional con los personajes y eventos. Experimenta con diferentes tonos en tu escritura para descubrir cómo pueden influir en tus historias y en la forma en que tus lectores las perciben.